¿Qué 5 años de sinvergüenzas? Mariano Rajoy, Pablo Casado, Rafael Hernando, Rafael Catalá, Soraya Sáenz de Santamaría han repetido 1000 veces que Podemos recibía dinero de Venezuela, de Irán. El dinero nunca ha aparecido y los jueces han archivado todas las querellas. Pero da igual. Rajoy y SSS insistían. En verdad sabían lo que decían, ¿eh? Tenían razones para creerlo, porque las pruebas falsas de ese supuesto dinero las había fabricado gente a sus órdenes. Comisarios de la policía política creada por el ministro Fernández Díaz para perseguir a los adversarios políticos, eso sí, con dinero de todas y de todos. La información la recibía el gobierno del PP directamente del ministro del Interior, al que se la pasaba a esa policía política que era la que inventaba las pruebas, algunas con Photoshop, lujazo. Ellos, autorizados, sabemos hoy, por el presidente del gobierno, se coordinaban con pseudoperiodistas como Inda, con OK Diario o con El Confidencial para publicar esas informaciones falsas en los momentos oportunos, sabiendo que eran falsas, porque estaban con esa gente que las había construido. Y el único objetivo era pues, que los miembros del gobierno del PP pudieran llevar a la televisión su mensaje de odio cuando más les convenía. Los medios que participaban de esa campaña corrupta, que implicaba incluso la publicación de información de un teléfono móvil robado a un asistente de Pablo Iglesias, siempre podían decir, si llegaban a juicio, que esa información se la habían dado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una parte importante de las falsas acusaciones del PP contra Podemos venían siempre rubricadas por esa información, según fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy sabemos que eran policías corruptos, que siguen a día de hoy con el gobierno del PSOE en activo y con toda seguridad brindando información falsa a los mismos diarios corruptos con el mismo fin, intentar debilitar a Podemos. ¿Por qué el PSOE se ha negado siempre a que Villarejo compareciera en el Parlamento? ¿Es que acaso tiene más información Villarejo de gente del gobierno de Sánchez como la que se publicó de la ministra de Justicia? ¿O de la ministra Carmen Montón? ¿O quizá del propio Sánchez? ¿O de la jefatura del Estado? ¿Por qué le cubren las espaldas a gente que ha demostrado que es corrupta como Villarejo o que miente indiscriminadamente como Inda? ¿En manos de quién está la democracia en España? De momento, ese periodismo basura sigue acudiendo a todas las tertulias. Y los responsables dicen, esperemos que los jueces se pronuncien, dejemos a Inda tranquilo mientras que los jueces no lo condenen. Ya, como si en estos 5 años hubierais esperado a que los jueces se pronunciaran antes de intentar denigrar a Podemos y a sus líderes. Villarejo, Inda y los que les cubren las espaldas dan la medida de la calidad de la democracia española. Y luego contadnos la mandanga de la transición. En fin, que bienvenidos a la frontera, desobedientes. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Francisco Franco dijo que le sobraba media España. Ganó la guerra y ejecutó a 200.000 personas. Un animal de costumbres. La legitimidad del franquismo era haber ganado esa guerra. Y hasta que el señor se lo llevó a su lado, cada vez que alguien ponía en cuestión la legitimidad nacida de aquella victoria del 39, pues volvía a ingresar en la España sobrante. ¡Las condenadas apuntan! ¡Fuego! Uno de los lugares elegidos durante el franquismo para esa tarea fue la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. Y no hay ni una plaquita recordando toda aquella barbaridad. Era la casa de los horrores de la represión. Al amparo de la dictadura, bestias, sádicos, psicópatas tuvieron licencia para torturar sin contemplaciones a miles y miles de ciudadanos. Toda una manada de esbirros al servicio del terrorismo de Estado. Y de entre todos ellos sobresalía un hombrecillo pequeño, acomplejado, de esa gente llena de ruido en su cabeza que necesita silenciarla golpeando a los demás. Se llama Antonio González Pacheco, pero todos lo conocían como Billy el Niño. Los mayores recuerdan su nombre con estremecimiento y los jóvenes tapaos los oídos para evitar pesadillas, mejor que sigáis pensando en el hombre del saco. Quedaos con el recuerdo del joven pistolero del oeste.
Pensar que ese monstruo, Billy el Niño, el de aquí, es español, avergüenza. Humillación, tortura física, tortura psicológica, ensañamiento, simulacros de ejecuciones, golpes en el vientre a embarazadas. Son psicópatas al servicio de la salud, en aquel entonces, del franquismo. Me colgaron de los brazos de unos ganchos que tenían en el techo. Me pusieron primero unas esposas y se me caían, porque como tengo unas muñecas tan pequeñas, entonces pusieron unas cuerdas y me daban puñetazos en el vientre, en el estómago, y decían: puta, así no parirás más. Billy el Niño era un miserable cuyo único talento, por llamarlo de alguna manera, era ser el más sanguinario entre los sanguinarios, la hiena entre las hienas. Un maestro en técnicas importadas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada Argentina, responsable de 30.000 desaparecidos, o la dictadura griega. Por fortuna ya no sabemos lo que era la falanga. Era una práctica habitual en las cloacas de la dictadura griega, que Billy el Niño practicaba a la perfección. Te colgaban así y cada golpe de la vara no solo se sentía en la planta de los pies dolorosamente doblados hacia arriba, y cuando el palo aplastaba los nervios situados entre el talón y los dedos de los pies, el dolor subía por los músculos de la pierna y estallaba atrás en el cráneo. Como podréis imaginar, el sufrimiento era insoportable. Pues esta era la especial tarea del tipejo que hoy quiere pasar desapercibido como un jubilado más. Este tipo que corre maratones para normalizar su condición psicópata, pero que en realidad es un peligroso delincuente con las manos manchadas de sangre. En cualquier país civilizado llevaría ya muchos años entre rejas, pero claro, en España este tipejo no solo cobra una suculenta pensión, sino que también disfruta de medallas al mérito policial por obra y gracia, entre otros, de Martín Villa. ¡Hala! Otro personaje de cuidado que debiera estar brindando testimonio en Argentina por su colaboración con asesinatos de la dictadura. Este oscuro ministro de la Gobernación guardó silencio sobre muchos asuntos, mientras el gobierno socialista también miraba y mira hacia otro lado. Sánchez, ¿para cuándo un poquito de justicia? Algo falla en este país cuando Antonio González Pacheco, un torturador, un canalla al servicio de una dictadura, sigue disfrutando de estos privilegios y honores. Quizás sea otra más de esta democracia heredada del franquismo. Juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. La historia de Billy el Niño es la historia de una vergonzosa impunidad. Solamente en 2 ocasiones fue condenado y en las 2 salió pues de rositas. La primera en el 73 y tras una querella por lesiones, y solo tuvo que pagar una multa insignificante. La segunda se produjo al año siguiente, en el 74. Fue condenado por una falta de maltrato y coacciones contra Paco Lobatón, pero solo le cayó a Billy el Niño un día de arresto y 1000 pesetillas de multa. A otros, por una pelea de bar, les acusan de terrorismo. El sangriento currículum de Billy el Niño incluye también su implicación en el asesinato de Enrique Ruano, un estudiante al que torturaron y tiraron al vacío desde un balcón. Manuel Fraga, el fundador del PP, ministro del Interior entonces, mintió descaradamente. Dijo que Ruano era un desequilibrado que se había quitado la vida. ¡Qué asesinos impunes! El ABC, además, manipuló los diarios de Enrique para que pareciera un suicidio. Cosas de la transición. Billy el Niño también apareció implicado en la matanza de Atocha, pero tampoco pasó nada. Nunca se sentó en el banquillo de los acusados. Impunidad, impunidad e impunidad. Y claro, aparte de la impunidad, unos privilegios concedidos por un poder económico eternamente agradecido por los servicios prestados. No nos equivoquemos, la tortura, las dictaduras, el franquismo estaban al servicio de intereses de clase. Y por eso a Billy el Niño le han concedido 4 medallas, 4. Y le han incrementado hasta el 50% su pensión gracias a estas medallas. La última de ellas en el 82, cuando Franco llevaba ya 7 años muerto. Todo por las virtudes de patriotismo, lealtad y entrega al servicio en el más alto grado. ¿Sabéis a quién vota Billy el Niño? ¿Os lo imagináis? Bueno, yo creo que tiene 3 opciones. ¡Viva España! Tras salir de la policía, pues claro, por los servicios prestados a la empresa privada que le acogió con los brazos abiertos y le proporcionó generosos sueldos durante años. ¿Qué no habrá hecho esta gente con la impunidad de haber sido policía impune? De esos pachecos vienen estos villarejos. Le fue tan bien hasta que bueno, pensó que ¿por qué no montar su propia empresa? Y sus víctimas, pues a la cola del paro
por Rojas. Semejante retiro dorado solo se vio perturbado por el trabajo de una jueza argentina, María Servini, que hace 5 años reclamó su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, esos que nunca prescriben porque atentan contra la propia razón de ser de los humanos. Parece que al final se iba a hacer justicia. ¡Ay, qué ingenuos! De nuevo el statu quo hizo su trabajo y respondió con un portazo a la petición que llegaba desde Buenos Aires. ¡Ay, pero cuidado! Lo más indignante fue saber quién presidía el tribunal que rechazó esa extradición. Os vais a sorprender, bueno, o quizá no, nada más y nada menos que Concepción García Espejel. Sí, Concha, la amiga de Cospedal, vaya por Dios, la misma que protegió al PP frente a las investigaciones sobre la trama de corrupción y que por sus muchos méritos recibió ascensos y medallas. Hoy, Moix, el fiscal anticorrupción, está imputado por pertenencia a una banda criminal. Concha no solo impidió que la justicia hiciera su trabajo, sino que protegió hasta límites insospechados a este torturador sádico y mezquino. Llegó a prohibir a los medios de comunicación que publicaran imágenes con su rostro. Pero no se borra su rostro de la memoria de Lidia Falcón, a la que juró que nunca más iba a parir mientras que le golpeaba en el estómago. Tampoco se borra su rostro de la memoria de Chato, a quien torturó hasta dejarle el cuerpo roto. No somos nosotros las víctimas, es el conjunto de la sociedad. La sociedad ha pagado en eso, ha pagado en un aparato de Estado con demasiado plomo franquista en el ala, que cuando le tocaba volar para construir una democracia, a duras penas podía arrastrarse. La libertad y hasta los privilegios de Billy el Niño son algo que mancha la imagen de nuestro país en el extranjero. ¡Ay, la marca España! Pedro Sánchez se comprometió con Pablo Iglesias a quitarle las medallas a un torturador, pero aún estamos esperando. Como seguimos esperando a la salida de Franco del Valle de los Caídos, como seguimos esperando la comparecencia de Villarejo en el Parlamento negada por el PSOE, por el PP y por Ciudadanos. Pero bueno, a lo peor es que España sigue siendo diferente, como decía Fraga, ese que justificaba el asesinato de españoles y que firmó sentencias de muerte. Se decía entonces que la democracia terminaba en los Pirineos y ahora responded vosotros mismos. La mejor vacuna contra la extrema derecha de este país es esa discusión de la que hablábamos antes, que la gente ponga en común lo que puede significar la vuelta atrás y la reaparición de una extrema derecha con representación parlamentaria y, no te digo nada, con capacidad de formar gobiernos. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguantan. ¡Ay, qué tiempos! Pues hablando de tiempos, hay que recordar que en estos la única ayuda que ofrece el sistema es la autoayuda. Vamos, que hacerte emprendedor tiene que ser la consecuencia lógica de esa idea. ¡Ay, emprendedor, ¿por qué no emprendes?, que cantan los chicos del maíz. ¿Quién no ha escuchado la palabra startup? Suena tan bonito que da ganas de decir, ponme dos. Pero la historia no es tan bonita como quiere hacernos creer ni el cine, ni las universidades que quieren venderte un máster, o el banco que quiere hacerte el préstamo. Tras la imagen del joven creativo que con mucho esfuerzo saca adelante una idea, se esconde a veces una realidad muy diferente. Estás en empresas supuestamente del siglo XXI, cobrando salarios del siglo XIX y endeudándote como en los peores momentos del siglo XX. Negociazo. Aunque el problema en sí no es de las startups, es de los sinvergüenzas de siempre. Nuestro invitado lo ha vivido en primera persona y lo ha plasmado en su segundo libro tras el éxito de Soy Precario. Javier, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Bienvenido encantado. a esta humilde frontera. Encantado de estar aquí. Oye, nos han vendido una farsa con esto de las startups. Sí, nos han vendido un teatro, un gran teatro que convoca a muchos actores que gravitan en torno a la idea de emprender. Ajá. Y se benefician de la idea de innovación tecnológica, bueno, pues para lograr su objetivo, y es que se canalice un poco la riqueza que hay en torno al emprendimiento, vaya a parar a pocas manos y dejando a su rastro un reguero de emprendedores y cadáveres
laborales, ¿no? Porque tú de entrada no tienes nada contra las startups, ni contra emprender, ni contra que se te ocurra una buena idea. Eso no forma parte de ninguna crítica por tu parte. No, para nada, para nada. Lo leí una vez, bueno, en LinkedIn, en la red social del trabajo, que yo estaba en contra de los empresarios y digo, no, todo lo contrario. Yo creo que La farsa de las startups es un libro un poco pedagógico sobre todas las dificultades que hay en torno al emprendimiento tecnológico. ¿Vale? Lo que pasa es que se ha generado una idea de éxito, un relato que cuenta con la connivencia de algunos actores muy importantes, como por ejemplo los actores públicos, el gobierno o las entidades de crédito, que no hay que olvidar que salvamos con el dinero de los ciudadanos, de la ciudadanía, y bueno, a partir de ahí se está llevando lo que es la riqueza en torno a la innovación, está llegando siempre pues, a una suerte, una cúpula de inversores, y bueno, no es ni aporta al PIB, ni es realmente riqueza, ni es pedagógico, ni es sostenible. ¿Por dónde se escapa esta lógica? Ya digo que inicialmente alguien tiene una idea brillante vinculada a nuevas tecnologías, busca una financiación, lo pone en marcha. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema es que primero que para generar una gran idea de éxito, que genere riqueza, tiene que haber muchos que se queden en el camino. Esto es así. Esto es una trituradora de gente. Sí. Entonces, para que te hagas una idea, de cada 10 startups, 9 no duran 3 años. O sea, solo una sobrevive. Y de la excepción se está haciendo la regla. Te están diciendo, oye, acude a una ronda de financiación que te den 30 millones de euros, acude a una segunda que te den 60 millones de euros. Tú lo tienes como una hucha, ¿vale? Y en la hucha pues vas gastando en desarrollar el producto, pero a lo mejor tu idea de negocio todavía no es una idea de negocio rentable. Simplemente vas cogiendo dinero de la hucha, vas contratando gente, vas desarrollando el producto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lo que llaman las startups el exit, que es venderlo al mejor postor, o llegar a bolsa, que es básicamente lo mismo, venderlo al mejor postor. ¿Qué pasa? Que durante este trayecto en que las startups crecen y tal, su capital humano cobra poco, tiene unas condiciones bastante precarias. Me imagino el discurso. No, esperad, aguantad, ahora todos vamos en el mismo barco, no es momento, vamos a aportar todo nuestro granito de arena. Sí, yo hablo mucho de que se ha generado una especie de género literario en torno a las startups. Si tú te lees las ofertas laborales, parece que vas al mejor sitio del universo a trabajar y al final resulta que eres, con un poco de suerte, eres mileurista y bueno, y estás trabajando atado a eso durante 3, 4, 5 años. Cuando la empresa tiene un exit, tú no ves los beneficios, claro. Lo ve el CEO o lo ve el inversor, el business angel que se llama, pero en realidad es un inversor, o la venture capital, que en realidad es un conjunto de inversores. O sea, estás ganando un salario de mierda como siempre, pero te dicen, como tú recoges, no, pero el salario emocional que recibes por estar participando de este hermoso proyecto. Bueno, es que creo que hay una batalla en el neolenguaje, ¿no? Claro. Cuando te dicen tú eres colaborador y no eres colaborador, bueno, eres un trabajador. Cuando dices que tú eres un delivery man y tú eres un rider, tú eres un repartidor, están ganando la batalla del relato. Esto es algo que ya he leído alguna vez, por ejemplo, Daniel Bernabé lo dijo, que están ganando un poco lo que es el lenguaje y de alguna manera esta idea de colaboración, cuando en realidad lo que está prestando un trabajo, vamos a llamar a la cosa por su nombre. Si es un falso autónomo, es un falso autónomo. Claro. Y no a costa de los derechos laborales. Por eso creo que en el mundo startup hace falta un marco legal que fije unos mínimos. Lo están consiguiendo algunos, por ejemplo, toda la gente dedicada a los delivery están consiguiendo los primeros avances en este sentido. Claro, que les reconozcan que son trabajadores de esa empresa y no falsos autónomos. Claro, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Juan Carlos? Que este sistema lo que hace es que, como dependemos del móvil, al trabajador lo individualiza, lo separa, lo lleva un poco a un terreno en el que vive solo y ahí no hay tejido asociativo de sindicatos. ¿Vale? Entonces al final acabas muy solo. El otro día estaba en León y había una empresa cárnica que había contratado hasta 400 trabajadores como falsos autónomos. Y había habido quejas de algunos de ellos, les habían despedido y al final han montado un grupo
acuchillados de Rodríguez, ¿no? Y con esa pelea, ¿no? Es decir, sincerar lo que hay detrás. Hay una cosa que tú planteas en el libro y que me hizo recordar una frase de Galbraith, que decía que cada 15 años hay un timo piramidal y nos pillan. Hay algo de timo piramidal. El timo piramidal, para la gente que nos escucha, es tú pones tu dinero, te dan unos intereses altos de algún tipo que dices, ¡ay, qué buena inversión!, pero nunca te van a devolver el principal que has dado. ¿Hay algo de timo piramidal en las startups? Totalmente. Yo digo que me recuerda, y unos precedentes que puede tener, lo primero que me recuerda es a la fiebre del oro, ¿no? Donde todos los actores gravitacionales de la fiebre del oro, los que te proveían de ropa, en los hostales y demás, se beneficiaban, pero al final no había oro, ¿vale? La startup tiene un poco de llamada de fiebre del oro. Otra, digamos, referente muy cercano que tenemos, pues Solchaga, ¿no? Diciendo que España era el país donde más dinero podía hacer, ¿no?, en menos tiempo. Y otro, la crisis inmobiliaria, bueno, pues con todo lo que ha traído detrás. Las startups, por suerte, no soportan económicamente tanto dinero como si quebraran las startups. España no se vería como si quiebra otra industria. Pero desde luego es una gran campaña de branding y es una gran campaña discursiva de ciertos actores que este discurso le viene bien. Un discurso en el que se culpabiliza a los que se quedan en el camino, una suerte de aporofobia, y el empresario exitoso, el que tiene dinero, es el que se lo merece, una meritocracia que desde luego está muy lejos de la realidad, porque al final el ascensor social en España está roto. Claro. Ha dicho branding y tiene atrás un léxico para que la gente busque todas estas palabrejas que no forman parte del castellano. Y dice branding, conjunto de acciones llevadas a cabo por una marca para el desarrollo y gestión de la propia marca en relación a los valores con los que se quiere identificar. ¿Por qué tanto palabrejo en inglés? Pues porque contribuye también a no llamar a las cosas por su nombre, por eso. Ya te decía antes que el neolenguaje que hay en torno a las startups es muy peligroso, porque al final termina habiendo grandes situaciones de subordinación, que es precisamente, yo creo que necesitamos un tejido productivo que no esté basado en situaciones, pues, por ejemplo, como la de los repartidores, pues la de Amazon, que tiene muchísima gente en sus almacenes trabajando por muy poco dinero, y ahora haciendo pues también labores administrativas. Yo creo que hace falta que nos pongamos de acuerdo, y cuando le piden a Pedro Sánchez que haya un acuerdo en torno a las startups, debe contar sobre todo con las voces de las startups, pero también de los agentes sociales, porque si no se está desequilibrando la balanza. Claro, es que la imagen es que parece que un grupo de jóvenes en un garaje pueden llegar a formar Microsoft o Apple, ¿no? Imitando a Bill Gates o a Steve Jobs. Claro, es que digamos que Hollywood y Silicon Valley están perpetuando esa idea, y entonces al final hay muchos ilusos que creen que ir al mundo startup es fácil y que la riqueza es fácil. Y que obtener éxito es una cosa sencilla, y que si tú pones todo tu esfuerzo lo vas a conseguir. Pero cuando ves a alguno que ha tenido éxito dices, uy, si es la misma lógica de jugar a la lotería, ¿no? O creerte el cuento de Cenicienta, ahí sí a mí me rescata el príncipe, o sea, qué atractivo es. Sí, pero fíjate también en el papel de los actores. Tú, por ejemplo, te vas a todos los diarios económicos que tiene este país, y ¿qué pasa? ¿Cuál es la foto? Se ve un joven con una camisa blanca dándose la mano con un inversor que le ha dado 40 millones de euros, su empresa todavía no es rentable. El inversor va en traje y con corbata. Claro, sí, desde luego. Sí. Y realmente ni la idea es todavía rentable, ni sus trabajadores tienen un sueldo pues como podían tener en una pyme o en una empresa clásica, ¿no? Ni siquiera el modelo de negocio ha demostrado que tenga beneficio. Eso está por ver, eso ya se verá. Entonces, si tú alimentas un mito, al final acude mucha gente a ese mito, pero ni está trayendo beneficios. Yo digo que el sistema startup está generando ricos, pero no riqueza. No está generando riqueza poblacional, no está generando tejido asociativo. Entonces hay que repensar cuál va a ser el modelo startup, pero el modelo actual es un modelo puramente especulativo. Pero cuando se plantea, por ejemplo, aumentar en inversión, en desarrollo y en innovación, se está pensando mucho en estas pequeñas empresas de contenido tecnológico, ¿no? Claro, porque son como trileros que juegan con la idea de innovación y beneficio social,
Bueno, ¿a quién no le gusta tener un móvil que hace todas las cosas que hace? Eso es muy tentador, tiene un gran prestigio social. Pero bueno, si lo que trae detrás es destrozar, pues digamos, industria, entonces a lo mejor no nos conviene tanto. Y nos conviene la innovación, claro que sí, nos conviene tener empresas que mejoren el día a día. Pero no se puede ir como trilero, decir, oye, toma, te estamos mejorando, y luego al final lo que te trae es precariedad y lo que te trae es desigualdad. ¿Cuáles serían las 3 cosas que desde tu punto de vista tendrían que tener estas empresas innovadoras de contenido tecnológico dirigidas a gente joven con buenas ideas? Mira, pues hay una cosa que me llamó mucho el otro día la atención, que me escribió un tipo que está montando una cosa que es para desacelerar startups, que es simplemente cuando tú tengas ya la financiación y tal, decir, bueno, vamos a aplicarle criterios lógicos, y esos criterios lógicos para tener un crecimiento sostenible que beneficie a mucha gente y beneficie, digamos, a una amplia mayoría de personas, ¿vale? Eso es lo primero. Me parece que la idea evitaría lo que tú llamas los emprendedores. Claro, evitaría emprendedores, evitaría gente que se deje todo su ahorro en el camino y bueno, y el drama social de la familia. Otra cosa que me parece súper importante es crear un marco legal en el que no haya grandes abusos como lo hay en la actualidad. Eso seguro, me parece una cosa. Y la tercera, que me parece formación. Es muy importante la formación, y no lo digo yo, lo dicen las startups. Que tú tengas formación financiera, que tengas formación de cómo funciona este mundo. Te dicen, oye, tienes que ir a una ronda de financiación. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hago otro sistema? Pues a lo mejor hace falta que te formen de cómo es este mundo para entender sus códigos, para que tú digas, bueno, me interesa montar una startup, me interesa esta idea de negocio, me interesa hacerlo a la manera de las startups, porque a lo mejor no me interesa. ¿Las mujeres tienen futuro en las startups o...? Sí, tienen futuro, desde luego. En las reales, pero en estas otras no parece que les vaya a ir muy bien tampoco. Lo que pasa es que el año 2018 fue un año terrible en cuestiones de género. En Silicon Valley, bueno, Google, por ejemplo, tuvo problemas en su cúpula directiva, se echaron a un montón de gente del comité directivo por abuso a las mujeres. Lo mismo Uber, las grandes consultoras tecnológicas de Estados Unidos, todas tuvieron problemas de abuso de poder de una persona que por el hecho de ser hombre creía pues que tenía que hacerle la vida imposible a una mujer o incluso acosarla a nivel sexual. Creo que ha sido bueno, un año horrible, pero el Me Too también ha llegado a las tecnologías, también han ido empoderándose las mujeres y seguro que conquistará el mundo startup, no me cabe duda. Para terminar, supongo que solamente cambiando una mentalidad empresarial puede cambiar también el futuro de las startups, porque no creo, ¿no? Te quiero preguntar tu opinión, no creo que las startups puedan estar al margen de la cultura empresarial propia de nuestro país. No, claro. Yo creo que hace falta un poco, tenemos una crisis de valores en general, una crisis de valores que está dejando mucha gente detrás y que no estamos acudiendo también a buscar cierto balance social. Y creo que las startups están desarrollando poco a poco una moral colectiva que irá mejorando esta idea. Pero mientras todos los actores, gobiernos, grandes inversores y medios de comunicación perpetúen la idea de la meritocracia y perpetúen, digamos, los códigos neoliberales, va a ser muy complicado, pero para eso tenemos que luchar. Javier López Menacho, el libro La farsa de las startups, la cara oculta del mito emprendedor, en la editorial Catarata, que es una manera actualizada de decir, no os creáis el mito de la Cenicienta. Muchas gracias por estar aquí en la frontera, Juan Carlos. Mucha suerte y gracias por disipar el humo. No, gracias a ti. Lolo, alégrame la noche. Descubrimos el lado más canalla de Albert Rivera. Me hacía el dormido por las noches para no cambiar el pañal a mi hija. Las reacciones no se han hecho esperar, haciéndome el dormido como don Alberto Carlos Rivera para no cambiar el toner de la impresora. Albert Rivera también se hace el dormido cuando el PP pacta sus gobiernos con Vox. Cuando necesites que alguien solucione tus problemas, Rivera se hará el dormido. Vótale, es tu lado tonto.
Seguiremos informando. Pues yo no sé si los memes asustan al poder, pero mucha gracia tampoco les debe hacer. Eso lo saben los historiadores por los grabados de los Borbones del siglo XIX, que, por ejemplo, a Isabel II, gracia, no le hacían. Nuestro siguiente invitado es un historiador que nació en Barcelona, pero que un día cogió las maletas y terminó en la capital de España. Durante su etapa universitaria decidió crear, junto con varios compañeros y compañeras, una página de Twitter sobre humor histórico llamado Historia en Meme. El objetivo, acercar a través del humor la historia al gran público. Y por lo que se ve, pues lo han conseguido. Casi 20.000 seguidores en Twitter y 140.000 en Facebook. ¿Revolucionarios o realmente ese tipo de cuestiones agotan las ganas de cambio con una risa y un clic? Pues nada mejor que preguntárselo a Guillermo Pérez Romero, autor del libro. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, cuéntanos eso de historia en memes. ¿Qué es lo que hay detrás realmente? Bueno, detrás hay aburrimiento en un primer momento. Yo cuando salía de clase... ¿Cuántas obras de arte ha producido el aburrimiento? Exacto. Cuando salía de clase yo veía que habíamos dado algún tema que me hacía bastante gracia. Digo, bueno, esto se podría hacer un meme, pero no me atrevía. Y luego empecé a ver que había un montón de páginas en Facebook o en Twitter de humor sobre política, humor sobre el deporte. Y dije, bueno, pues igual de historia también sirve como material para hacer humor. Y me puse a ello con unos compañeros de clase y empezamos a subir un montón. Oye, cuando yo la abrí pensaba que iba a haber más memes, pero lo que hay es mucho texto en este libro, ¿eh? Memes hay menos de los que uno pensaría. Sí, es que ya que me dejaban escribir, digo, pues voy a intentar... Os vais a cagar. O sea, claro, los 6 tomos de La decadencia de Occidente van a quedarse poco. Oye, ¿y tú crees que la mirada humorística ayuda a enfrentar la historia? ¿O al final termina ocurriendo como con esa mirada graciosa de la política que termina, no sé, generando resignación? Bueno, yo creo que es un arma de doble filo. Sí que sirve para aproximarse a historias si no conoces mucho. Una primera aproximación puede ser el humor, pero sí que es verdad que a lo mejor se tiende a banalizar determinados episodios de historia y pierdan el poder que tienen, que es un poco lo que nos está pasando con el humor sobre la política, que a lo mejor nos reímos tanto de la extrema derecha en Twitter que a lo mejor les estamos haciendo parecer un sujeto gracioso en vez de un sujeto peligroso. Ya pasó, recuerdo, con Caiga quien caiga, que fueron los que se inventaron a Esperanza Aguirre. De tanto reírse de ella, al final la gente le cogió cariño, ¿no? Y algo apareció también con Donald Trump, ¿no? Riéndonos de la historia, ¿qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, creo que a lo mejor va a favorecer que no se olvide determinada historia. Pero, claro, tampoco se puede hacer humor de determinados periodos históricos, porque, claro, a ver cómo afrontas el holocausto desde el humor, eso no lo puede... Bueno, con La vida es bella. Claro, eso sí. Bueno. Pero todo puede hacerse cierto humor. Oye, una pregunta. Hemos visto que la extrema derecha, esa que está llenando de ruido y furia nuestras ciudades, va a Covadonga a empezar la campaña electoral. Y tú en el libro hablas. Hablo de la Reconquista. ¿Qué le dirías a la gente que va a escuchar esta noticia? Bueno, me parece que nos reímos mucho de López Obrador cuando habla de perdón y habla de la conquista de América y le tratamos como un loco por retomar esos sucesos, pero luego tenemos partidos que empiezan su campaña en Covadonga y no nos... ¿Y tú como historiador qué explicarías de ese hecho? ¿De Covadonga? Claro. Bueno, empezó un cambio de poder en la península, pero yo como historiador opino que la Reconquista o no existe o nos la han explicado mal, porque siempre nos han explicado en el colegio, en el instituto, que fueron los reinos cristianos, como que quedaron un día, se unieron y dijeron a por los musulmanes. Y es mentira, porque los cristianos combatían entre ellos, o hay que ver las guerras entre León y Castilla, o entre Castilla y Portugal, al igual que combatían contra los musulmanes, o al igual que los reinos de taifas, que eran un montón, llegaron y además, don Pelayo era un piernas. Don Pelayo era un caradura que no le había cumplido a su señor feudal musulmán y se fue a refugiar en las cuevas de Asturias. Sí, bueno, esa es una de las teorías, porque en realidad de don Pelayo no se sabe muy bien. Unos dicen que es noble visigodo, otros que... Entonces, claro, cogemos un personaje histórico de hace 500 años y nos vemos reflejados en él. No sé qué país pretende... Oye, pero no solamente Vox va a Covadonga, porque la princesa Leonor también va a Covadonga. Sí, sí.
claro, como princesa de Asturias que es, la pilla más con el cargo, pero... Oye, hay muchas partes del libro donde entráis a ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, si realmente fueron esclavos los que hicieron las pirámides. Claro, pues es una idea que también tenemos en la mente, que quizás nos ha llegado por las películas bíblicas, pero parece ser, según los hallazgos, que no eran esclavos como tal, que eran trabajadores asalariados, de los cuales se conoce hasta que incluso hicieron una huelga. Entonces, pues, un esclavo que se sepa no hace huelga. O sea, que les pagaban ya entonces una mierda. Una mierda, sí, pero les pagaban. Les pagaban algo. Oye, ¿cuál es el meme que más éxito ha tenido? Bueno, pues hice uno que era 2 personas asiáticas en la Puerta del Sol haciendo fotos y yo puse cuando visitas España y luego cogí el Códice Durán, que es un códice que hicieron en México para hablar de la conquista de América por España, y luego puse cuando España te conquista a ti, y eran unos conquistadores desmembrando a un montón de sacerdotes en el Templo del Sol en México, que lo hizo Alvarado, que era lugarteniente de Hernán Cortés. Y tuvo éxito, yo creo que por la polémica, porque desde México me escribían como qué gracioso, desde España me escribían puto mexicano, si no te gusta, digo, soy de aquí, vivo en Madrid, no me hace falta ser de otro país para ver que la historia de mi país no es perfecta. Oye, ¿te han censurado por utilizar memes criticando a Hitler? Sí. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues yo normalmente era uno de los personajes que más usaba, porque puestos a reírnos de alguien, pues nos reímos de Hitler, que es una de las peores personas que ha habido en el mundo. Y Facebook no sé qué algoritmo usa, que todo lo que utilices una cruz gamada o todo lo que utilices una cara de Hitler o de Mussolini, te lo borra. No así de Franco. Franco no les debe parecer tan malo como los otros dos. Franco sí que le puedo seguir usando. Y estuve un mes con la página cerrada porque usé... entendieron que te habías portado mal. Sí, y eran críticas. Oye, como historiador, ¿qué te parece la memoria histórica en España? Pues que va a peor. ¿Por qué? Como hemos visto en Andalucía, la van a destruir. Ajá. Y yo creo que es uno de los grandes valores en los que deberíamos construir el futuro, recuperar la memoria que tenemos como país o como nación o como lo queramos llamar. Me parece que no se puede construir un país teniendo gente tirada por allí como si fuesen animales. ¿Tienen razón los independentistas cuando dicen que son una nación en Cataluña? Pues depende de lo que cada uno entienda como una nación. Yo sí que concibo España como una nación de naciones. Habrá otros que dirán que es una grande y libre, entonces pues... Y en tu mirada de historiador, también Cataluña aparece como un espacio autorreferenciado, con lengua, cultura, instituciones, que le permite pensarse a sí mismo como un ente autónomo. Bueno, yo creo que ninguna nación se tiene que ver como nación utilizando el pasado para ello. Una nación, si se siente nación, yo creo que con decir nos sentimos nación, tiene derecho a ser un Estado, una nación. No hace falta que en el pasado, no es que fuimos un condado independiente, no es que fuimos un reino, no creo que sea necesario. Pues entonces no existiría la mitad. La Rioja entonces no tendría que existir, porque no existió como ente en la historia antes. Claro. Oye, las películas tergiversan la historia al mismo tiempo que le dan cierta fama, ¿no? Sí, también es un arma de doble filo. Que todos hemos visto Gladiator o Gladiator, como se debería pronunciar. Y, bueno, Gladiator, ¿nos vas a decir que es una mierda? No, pero en términos históricos. Tiene fallos. No es Por perfecta. ejemplo, los caballos de los romanos no tenían estribos. Los estribos los introdujeron los mongoles. Luego las murallas aurelianas aparecen en la película, pero son posteriores. Y sí que es una buena película, como película es buena, pero el cine nos da una visión completamente sesgada de la historia. Como en Braveheart. Como en Braveheart, sí. Cuéntanos lo de Braveheart. Bueno, Braveheart les pintan la cara de azul como si fuesen pictos. Ten cuidado que dices, porque a nuestro realizador Tony le parece una de las películas más emocionantes que ha visto desde que lloró con Dumbo. Bueno, pues que me perdone, pero pusieron a los escoceses con falda, cuando la falda la introdujeron en Escocia los ingleses siglos después. En el siglo XIX. Exacto. Pusieron a los escoceses con la cara pintada de azul como si fuesen los pictos, que sí que es verdad que vivían en Escocia, pero cuando los romanos. Entonces hicieron un batiburrillo de ideas, que bueno, es que siendo Mel Gibson el director tampoco podemos esperar gran cosa. Luego te mezclan amoríos de William Wallace con la princesa francesa, que la historia no aparece por ningún lado. Pero claro, William Wallace solamente hay un documento que yo sepa, exacto, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, claro, tenían que vender. Pero tuvo su éxito y ese fue un meme en piedra
que pusieron una estatua de William Wallace en el castillo, ¿no? Sí. En Stirling, y le pusieron la cara de Mel Gibson. Sí, ¿no? Eso es un meme en piedra. Sí, y le pusieron la faldita y pone abajo por la libertad. Y han tenido que vallarlo con cristal porque los escoceses van a tirar pintura de que no se sientan representados con ello, entonces... Oye, ¿y el Cid Campeador era tan buena gente como decía el franquismo? Pues a lo mejor era mejor de lo que decía el franquismo, porque cuando le pagaban los árabes, luchaba para los árabes, entonces a lo mejor no tenía... Era bastante mercenario, claro, ¿no? Entonces pues... Oye, ¿te quejas del intrusismo que sufrís los historiadores? Sí. ¿Por qué? Pues porque el mismo día que yo saqué mi libro de historia, sacó Pérez Reverte otro de historia. Entonces, por favor... de España. Exacto, digo, por favor... ¿Tú crees que el intrusismo es como a veces es como cuando la exposición aquella, ¿no?, de Leonardo da Vinci, que salieron catedráticos de arte diciendo no, que no puede hacer nadie nada sin llamarnos a nosotros? ¿No es un corporativismo impotente? Sí que es un poco corporativismo en ese sentido, pero si es que la mayoría de los libros famosos de historia, los que lee el público general, si es que luego no los escribe ninguno de un historiador, siempre es un periodista, siempre es uno que le ha gustado leer mucho, entonces no digo que dejen solo a los historiadores hacer el trabajo de historiador, pero sí que tendríamos que tener un papel más preponderante. Guillermo, como soy profesor, mira la bibliografía y no la he encontrado. No había bibliografía ahí. No he hecho libros Entonces... de bibliografía, cierto. Yo en toda la carrera siempre los profesores, bibliografía, bibliografía, bibliografía. Y hablé con la editorial, digo, ¿hace falta que ponga bibliografía? Y me dijeron, no. Digo, bueno, pues... lo que sí que le he hecho... regañas de mi parte. Sí. Oye, dime, ¿sí? Sí, al principio de uno de los primeros capítulos, bueno, el primero creo sí que he justificado que no he mentido a sabiendas en nada, he buscado todo en libros, me he ido a la biblioteca de la universidad, he buscado en mis propios apuntes las referencias que tenía, o sea, no he mentido a sabiendas. Sí, puede haber algún fallo, porque todos cometemos errores, pero lo intento hacer lo más honrado posible, porque un historiador tiene que pretender la objetividad, pero nunca la va a alcanzar. Claro. Y planteas al final un juego, ¿no? Pones que hay que buscar el inicial de tu apellido nombre y juntarlo con el día de tu nacimiento. Exacto, sí. ¿Con qué fin? Con el de... Ese es que fue un meme que hice también y tuvo bastante éxito, porque a un montón de gente salía a hacer cosas muy raras con Carrero Blanco. Pues entonces yo puedo buscar la inicial de mi nombre y el día de mi nacimiento, por tanto... Te persigue por opositor Margaret Thatcher. Tienes toda la razón, compañero. Muchas gracias, Guillermo. A ti. La historia, compañeros, no miente. Gracias a Guillermo por aportar a la historia un poquito de alegría que falta nos hacía. Y ya que estamos hablando de historia, me gustaría terminar el programa con una efeméride. Paso a despedida de efeméride. ¿Ya? ¿Estamos dispuestos? Pues os lo voy a contar. ¿Alguien habla del 12 de octubre del 1492? Pues nada, a la cabeza que te viene el descubrimiento de América. ¿Que alguien te dice el 21 de julio de 1969? Pues nada, ahí viene la llegada del hombre a la Luna. Un pequeño paso para el hombre y un enorme paso para la humanidad. Son fechas asociadas a grandes hitos, pero ¿y el 3 de abril de 1973? ¿Qué pasó tal día como hoy hace 46 años? Pues resulta que un científico de la compañía Motorola, llamado Martin Cooper, que no hay que confundir con el personaje de Big Bang Theory, realizó la primera llamada móvil de la historia. ¿Os imagináis ahora mismo un mundo sin móvil? ¿Os imagináis qué pasaría si Romeo y Julieta hubieran tenido móvil? Y Julieta llamando a Romeo, oye, que cuando venga voy a parecer que estoy muerta, pero no lo estoy, no hagas tonterías. O a Humphrey llamando a Ingrid en el aeropuerto, oye, que te pires con el de la Resistencia, que yo no voy. O a la pobre Blancanieves, oye, que no cojas la manzana, que está podrida, que te vas a envenenar. Ay, ¿os imagináis un mundo sin móvil? Yo sí, pero no queda más remedio que utilizarlo. Hasta mañana, desobedientes. Gracias.